Esta es una síntesis de la última clase dedicada al teorema de transporte de Reynolds y las ecuaciones de gobierno. Tenemos un sistema de coordenadas euleriano y lagrangiano que comparten el origen. Esta es la configuración de referencia que está descrita por el sistema de coordenadas lagrangiano. Esta es su única función. Para el resto de configuraciones, en todos los otros tiempos, utilizamos la configuración actual. Esta configuración actual constituye un volumen de control, que es una región en el espacio compuesta de puntos espaciales. Por ahora vamos a considerar que esos volúmenes de control están fijos en el espacio. En este volumen de control, eventualmente el continuo, que es la sustancia, va a ocupar ese espacio y lo va a llenar. Cualquier propiedad tensorial que uno asigne a esta posición, que es una posición espacial, guarda una propiedad termomecánica de interés en cualquier problema. Por eso este tensor es de cualquier orden para representar cualquier propiedad de interés. Aquí el tensor está escrito en su forma euleriana porque se utilizan las coordenadas espaciales y el tiempo. Aquí está escrito en su forma lagrangiana porque se utilizan las coordenadas materiales y el tiempo. Como las coordenadas materiales no cambian, porque la configuración de referencia no cambia, es habitual decirle a estas coordenadas la partícula, porque esas coordenadas están asignadas a una partícula fija, ya que esta configuración nunca va a cambiar. Para pasar de un lado al otro, se hace la conversión con las ecuaciones de movimiento. Tal como dice aquí. Se reemplazan estas X minúsculas por las mayúsculas y ya queda en su forma lagrangiana. Se repite que el volumen de control se va a considerar fijo en el espacio y está constituido por puntos espaciales. Cuando la sustancia se mueve en el espacio, ¿a causa de qué? A causa de movimiento o deformaciones, o ambas. ¿Sí? Puede ser que se está moviendo y a la vez se está deformando, o simplemente se está moviendo como un cuerpo rígido, sin deformación, pero eventualmente entra y llena por completo. Entonces, en el instante t, la sustancia está llenando por completo el volumen de control. Entonces, esta es la configuración en el instante t. Nos preguntamos, ¿cuál será el total de la cantidad tensorial que está siendo transportada por la sustancia, que es el cuerpo continuo, en el instante t? Y lo queremos hacer desde el punto de vista del volumen de control. Desde el punto de vista del volumen de control, es el total de la cantidad tensorial dentro de él mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la cantidad tensorial que tiene la sustancia, el sistema. Y pues como el sistema se va moviendo, va transportando esa cantidad con él. Y esa es la cantidad que nos estamos preguntando. La estamos sumando. Queremos saber la cantidad total transportada por el continuo de esta propiedad termomecánica. Desde el punto de vista del volumen de control, estamos observando la totalidad de esa cantidad tensorial que está dentro. Entonces, el tensor, ¿sí?, se puede ver como la integral en todo el volumen de control de la distribución de la cantidad, es decir, la propiedad termomecánica, por unidad de volumen. Entonces esta es la distribución por unidad de volumen de la cantidad tensorial. Y aquí está escrita en su forma euleriana. Aquí faltan los puntos suspensivos indicando que es un tensor de cualquier orden. Ahora nos preguntamos, aquí ya se totalizó la cantidad. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el cambio en el tiempo?
cómo está cambiando en el tiempo cuando yo me fijo en el instante t y observo la cantidad tensorial ahí guardada que la está transportando la sustancia. Y la sustancia en este instante se asume está llenando ese volumen de control. Entonces usamos las ecuaciones de movimiento para poner este integral en términos de la configuración de referencia, porque este integral se está haciendo en un volumen cambiante. Ese volumen de control luego va a estar más adelante va a cambiar, puede cambiar incluso de tamaño, forma. Entonces, para hacer esta derivada acá adentro, lo que vamos a hacer es poner esto en términos de la referencia. Entonces, al ponerlo en términos de la referencia, el tensor lo que hacemos es reemplazar las X minúsculas por las mayúsculas, como se dice aquí a través de esta estrellita, que también fue lo que se ha expresado acá arriba. Y esta es la notación matemática para esa operación. La X minúscula está escrita en términos de las mayúsculas y el tiempo. Por lo tanto, el tensor quedó escrito en su forma lagrangiana. Y el diferencial de volumen de control quedó en términos de, aquí falta una J, de el diferencial de volumen de la configuración de referencia. ¿Sí? Como ese diferencial de volumen en la configuración de referencia está conformado por partículas, ¿sí? Se podría pensar que este es un diferencial de volumen material. Ya haciendo los reemplazos, entonces esta derivada puede venir aquí. Y aplica sobre todo lo que está dentro de la integral en el diferencial de volumen de referencia. Por los procesos de matemáticas sabemos que tenemos que hacer la derivada del producto como la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y esa es una derivada en el tiempo. ¿Sí? Total. Esa derivada en el tiempo, cuando se aplica el jacobiano, que es la relación entre las coordenadas espaciales y materiales, se obtiene esta expresión. De nuevo el jacobiano por la divergencia del campo de velocidades. Entonces se hace el reemplazo y se reúnen los términos que traen J. El primero, y aquí va a salir J, o sea, ambos. Y aquí queda la divergencia del campo de velocidades acompañada a este tensor. La distribución espacial del tensor de interés. Aquí está la derivada material de ese tensor de interés. Todavía no está ejecutada, está pendiente. Sigue pendiente. Y de este lado, notamos que ya este J de 0 se puede retornar toda la integral a la configuración actual en el tiempo actual, en el instante t de interés. Entonces este ya deja de ser B0, ya el tensor queda escrito otra vez en su forma euleriana, lo mismo este, todos. Se ejecuta esta derivada material sobre la cantidad tensorial distribuida por unidad de volumen. Esta es la derivada material, entonces la derivada parcial en el tiempo, el gradiente en la dirección xq por la velocidad en la dirección xq, y aquí queda este término que venía. Se organiza esta ecuación un poco, porque aquí queda prácticamente la derivada de un producto. Entonces estos dos términos se reúnen. Los términos reunidos tienen esta derivada y es una integral en el volumen, por lo tanto se puede aplicar teorema de divergencia de Gauss y llevarla a una integral de superficie.
Entonces, el cambio de la cantidad total que lleva la sustancia y que en este momento está llenando un volumen de control de interés, que es una región en el espacio a la cual estamos prestando atención. Entonces, el cambio en el tiempo, la tasa de cambio de nuestra cantidad es igual a la derivada parcial en el tiempo de la distribución por unidad de volumen más la integral en la superficie de la distribución por unidad de volumen multiplicada por el campo de velocidades, ¿sí?, en producto tensorial, pero ese producto tensorial entonces, ese gradiente está en producto punto con este vectorcito unitario afuera. Y esto es una superficie, entonces se puede hacer, lo dejamos así. De hecho, aquí se va a usar el teorema de divergencia, aquí ya está. Significado físico de esto. Bueno, el cambio total de la sustancia transportada en el instante t. La sustancia está ocupando un volumen de control V y se nota un cambio local de lo que está contenido en ese preciso instante t, y es pero también hay un cambio por lo que se transporta a través de la frontera que contiene ese volumen. O sea, esta sería la superficie de control, es decir, la cantidad tensorial que se está transportando, que se está transfiriendo con los alrededores a través de la superficie de control. Como ejemplo, se supone aquí que este tensor representa un campo escalar como la masa. Entonces la masa total, el cambio de la masa total de un sistema no cambia, ¿sí?, conservación de la masa. Y entonces tenemos que reemplazamos donde está el tensor de cualquier orden, ahora es de orden cero, es un campo escalar, y es el campo escalar de la densidad. Esta distribución, ¿sí?, el campo total es la masa, ¿sí?, y la masa en el tiempo no va a cambiar, pero la masa distribuida en el volumen se interpreta como la densidad. Entonces, esta es la propiedad distribuida por unidad de volumen y se pone aquí, donde está la derivada parcial en el tiempo. Aquí está otra vez la densidad, acompañada por el campo de velocidades. Bien. En esta ecuación se puede utilizar el teorema de la divergencia de Gauss, ¿sí?, devolver esta operación y dejar otra vez esta integral de superficie como integral de volumen, para reunir estos dos términos. Porque estos dos términos tienen un significado particular. Estos dos términos constituyen la derivada material de la densidad. Entonces reunimos esos dos términos. Esta es la derivada material de la densidad. Entonces la ponemos en su forma. Por aquí este término lo vamos a dejar aquí escrito, pero con sus dependencias funcionales. Está mejor escrito aquí abajo, ¿sí?, porque la velocidad es un campo. Aquí está interactuando con una derivada en la dirección xq. El mismo subíndice quiere decir que el vector nabla con el cual está interactuando en un producto punto, y eso se llama la divergencia. Aquí viene la densidad. Estos dos términos que se mencionaban se reúnen como la derivada material. Y queda aquí. Esto es lo que constituye una ecuación integral de conservación de la masa. Si uno asume que
interpreta, porque es cierto que este diferencial volumétrico es arbitrario. Entonces, para que esta ecuación siempre se anule, quiere decir que el integrando es el que se desvanece. Entonces llegamos a la forma diferencial de la ecuación de conservación de masa. Si el continuo es incompresible, y ahí hay que hacer una salvedad, por eso está este asterisco, asumiendo que la densidad es independiente de la temperatura, entonces incompresible para nosotros va a significar que la derivada material de la densidad es igual a cero. Entonces, como la densidad solo depende de la posición y el tiempo, no hay dependencia de la densidad en la temperatura, ¿sí? Y vamos a decir que es incompresible. Entonces, esta derivada material se anula y solo queda el segundo término, donde está la densidad multiplicando a la divergencia del campo de velocidades. Pero la densidad no es cero, si no, no habría continuo. Entonces, lo que es cero es este término. Y se concluye que la divergencia del campo de velocidades para un continuo incompresible debe desvanecerse. Esto admite convención de sumatoria. Tienen el igual subíndice. Entonces, aplicamos convención de sumatoria. El subíndice K toma los valores 1, 2, 3. Los términos que aparecieron se suman. Las cantidades, las propiedades, pueden estar distribuidas por unidad de volumen. Entonces tienen unas unidades, unas dimensiones, por la dimensión longitud al cubo, ¿sí? Entonces es una cantidad tensorial distribuida por el volumen ocupado por el sistema continuo, que es nuestro cuerpo de sustancia, un cuerpo continuo de sustancia. Estas propiedades también podemos encontrarlas a veces expresadas como una distribución, o cuando están distribuidas, la distribución se pone en términos de la masa. Entonces las unidades, las dimensiones de esta propiedad termomecánica, que no las conocemos y por eso está este asterisco aquí, están distribuidas por unidad de masa. Entendiendo la masa, entendiendo la masa como la cantidad de sustancia del continuo. Entonces, si yo tengo una cantidad tensorial distribuida por unidad de masa, yo podría multiplicarla por la densidad para verla como distribuida por unidad de volumen, ¿sí? Al multiplicar A sub I, J, K suspensivos, asterisco, y esto ya sabemos que es distribuida por unidad de masa, la multiplicamos por el campo escalar de la densidad que trae estas unidades, entonces el resultado va a ser un campo que está distribuido por unidades sobre longitud al cubo, o dimensiones longitud al cubo, porque esta dimensión de la masa le da con dimensión de masa. Eso es lo que estamos buscando, convertirla como si fuera unidad de volumen, o sea, como si fuera de este estilo. Por eso aparece esta igualdad. Cuando hablamos de dimensiones, entonces se dice, por ejemplo, longitud, length, ¿sí? La dimensión en el sistema inglés, digo, el sistema internacional, es el metro. En el sistema inglés, English, es el pie, ¿sí? Son las unidades. Acá, con respecto a la densidad, apareció una nueva dimensión, la masa, ¿sí? Que en unidades del sistema internacional sería en kilogramos, en unidades del sistema
inglés o imperial sería las libras, pounds, y este es el símbolo LB. Esto es algo con respecto a las unidades de lo que estamos aquí teniendo en discusión. Tenemos que la cantidad total que tiene el continuo en el instante t en el volumen de control y por tanto la está transportando si da movimiento es igual a tener la distribución en masa, multiplicarla por la densidad y ya quedó como distribuida en el volumen y puedo hacer la integral en el volumen. O sea que tenemos algo similar a esto. De hecho, este A sub IJK es el mismo R de IJK. Y en clase utilicé este A, por eso lo mantengo. Pero en realidad es este mismo. Porque al multiplicar su distribución por la densidad e integrar en todo el volumen, adquiere este significado, ¿cierto? Y el producto acá dentro de este R de IJK. Y cuando uno hace la integral en el volumen de este, da el total. Entonces estos son equivalentes. Sino que aquí es cuando están distribuidos por unidad de volumen y este es cuando vienen distribuidos por unidad de masa. Si estamos interesados de nuevo en el interés ahora es cómo cambia la cantidad tensorial distribuida que lleva el continuo, cómo cambia la cantidad total que lleva el continuo, ¿sí? Que en este instante está pasando por este volumen de control. Entonces sacamos la derivada de esa totalidad que va pasando en el volumen de control. Y aquí hay que tener en cuenta que está este producto. Acá, producto de densidad. Este está distribuido por unidad de masa. Ponemos esto todo en términos de las coordenadas materiales. O sea que pusimos la integral en términos de un diferencial de volumen material. Este es espacial en las configuraciones actuales. Este es en una única configuración que nunca cambia. Y todas las coordenadas quedaron entonces ahora referidas, coordenadas materiales. Entonces aquí se hace el reemplazo con las ecuaciones de movimiento. Aquí ya no es necesario escribir todo esto, sino simplemente escribir los tensores como si ya dependieran solamente de las coordenadas materiales, porque ya se hicieron los reemplazos. Entonces, ¿qué viene aquí? Aquí lo que hacemos es derivar, porque ya está esto en forma material. Entonces se recorta un poquito la ecuación porque se quitaron todos estos paréntesis, se ve más compacta. Y ahora se agrupan la densidad y el jacobiano que viene por aquí. Eso va a ser conveniente ahora. Ya cuando esto está organizado ya se ha puesto la diferencial acá adentro, porque esto ya es un diferencial quieto que no es cambiante. Está en la referencia. Este es un diferencial material volumétrico. Un diferencial volumétrico material. La totalidad que está al lado izquierdo del igual no hemos hecho ningún cambio. Esto es la tasa de cambio de la totalidad de la cantidad tensorial guardada en este volumen de control. El volumen de control que ahorita lo convertimos en un volumen en la referencia. Y estamos aplicando esta derivada. Esta derivada va a aplicarse sobre un producto. Entonces tomamos la derivada del primero por el segundo que están las llaves, más el primero por la derivada del segundo de las llaves. Y la derivada del segundo vuelve a ser otra derivada de un producto. Rho por J, la derivada de Rho por J más Rho por la derivada en el tiempo de J. J superpunto. En esta operación recordamos que este jacobiano tiene una derivada material en el tiempo que vale J por la divergencia del campo de velocidades. Y se hace ese reemplazo aquí. Se ha hecho el reemplazo y la J que venía en este primer término de las llaves y va a aparecer en el segundo término de las llaves porque aquí vuelve a aparecer. Entonces esa J que debería estar aquí y la que está aquí se han reunido en este lugar.
Del resto no se ha hecho nada en este término, ni mucho menos en el de aquí. Cuando nos fijamos en lo que está aquí reunido en las llaves, esto corresponde a la derivada material de la densidad más la divergencia del campo de velocidades. Y sabemos que es de cero porque esas son las ecuaciones de la conservación de la masa. ¿Sí? Esta es la ecuación de conservación de la masa. No es las ecuaciones, no, porque es una sola. Ese es mi error haber dicho las ecuaciones. Esta es una sola ecuación porque es una ecuación escalar. Es la ecuación de conservación de la masa, sino que esa la tienen que cumplir todos los continuos. ¿Sí? Ahora cuando se habló de conservación de masa se hizo una particularización a el continuo incompresible, pero eso se quedó atrás. Aquí se está hablando exactamente de la conservación de masa que deben cumplir todos los cuerpos continuos. Y por eso, todos los cuerpos continuos. Y por eso es que esta ecuación de conservación de la masa también uno escucha que se le hace referencia como la ecuación de continuidad, porque la cumplen todos los continuos. Entonces, si no es un cuerpo continuo, entonces se niega a cumplir la conservación de la masa. Este término entonces se elimina porque esto es cero. Entonces queda solo lo que está aquí. Entonces aquí hay una j que queda multiplicando el de cero que viene acá. Y entonces se puede hacer el cambio otra vez a las coordenadas actuales, de coordenadas lagrangianas a coordenadas espaciales eulerianas. Y me queda entonces la tasa de cambio de la cantidad tensorial que está transportando el continuo, que le podemos decir A o R. Y esa cantidad tensorial es igual, o esa tasa de cambio, es igual a la tasa de cambio de la distribución por unidad de masa multiplicada por el cambio de la densidad, multiplicada por la densidad, ya, aquí en el integral. Entonces es como si cuando fuéramos a hacer la operación de sacar la derivada material, solo la hacemos sobre la parte tensorial que está acompañando a ρ. Por ejemplo, si esta cantidad total fuera el momentum lineal del continuo, del cuerpo continuo, entonces el total es ese vector cantidad de movimiento lineal. El vector cantidad de movimiento lineal lo puedo calcular como la integral sobre todo el volumen de control, ¿sí? En donde se está moviendo un continuo que va a esta velocidad y que en cada posición tiene esta densidad. Entonces en cada posición X, en ese mismo instante donde estamos analizando este volumen de control, la densidad en esta posición, la partícula lleva esta densidad y lleva esta velocidad. Si nos preguntamos acerca del cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento lineal de ese cuerpo continuo, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton, porque nos queda la derivada en el tiempo de la cantidad de movimiento lineal, momentum, y la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo continuo es igual a la fuerza externa desbalanceada, o sea, a la sumatoria de las fuerzas externas. Si aparece una fuerza desbalanceada, entonces queda una resultante. Esa resultante será igual al cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento lineal. Uno puede encontrar esta definición de la segunda ley de Newton diciendo, en vez de igual, no puede encontrarla escrita como es proporcional, pero la constante de proporcionalidad es 1. Es como si se dijera esto. P punto, que es función del tiempo, es igual
a una constante de proporcionalidad por la sumatoria de las fuerzas externas. Pero esa constante de proporcionalidad es 1, entonces yo prefiero escribir aquí igual. La tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo continuo es igual a la fuerza externa desbalanceada, o sea, la resultante. De la derivada entonces material aplicada sobre la cantidad de movimiento, entonces recordamos que esto es un tensor que está distribuido por unidad de masa, está V, ya que está multiplicada por la densidad, entonces aplica el caso que se estudió y esta derivada entra a la integral y aplica solamente sobre lo que acompaña a la densidad. Entonces en este caso pues quedó de punto. Ahora, esto es una derivada material y esta velocidad está dada en sus coordenadas eulerianas. O sea que al aplicar la derivada material van a salir dos términos. El primero, la derivada parcial en el tiempo del campo de velocidades, que a ese primer término se le dice la componente local o el pedazo local. Más el segundo término, en donde aparece este término aquí se le dice el término advectivo, ¿sí? Popularmente en la literatura de fluidos. Y está compuesto por el gradiente de la velocidad punto la velocidad. ¿Sí? Entonces, este subíndice quedó sumado y este término sigue siendo un vector, a pesar de que esta derivada sea un tensor de segundo orden. Ahora esto está multiplicando la densidad, que es un campo escalar, por el diferencial de volumen de control, y eso debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Entonces, esto en notación simbólica queda aquí escrito, así. Para continuar con esta ecuación, primero es necesario discutir el tema de las fuerzas externas aplicadas a el cuerpo continuo. Habría que estudiar esta sumatoria de fuerzas. ¿Cuáles son las componentes que ella tiene? Las fuerzas sobre un continuo pueden ser de dos tipos, fuerzas de cuerpo o fuerzas de superficie. Aquí en el punto P se muestra cómo actúa una fuerza de cuerpo debido al campo gravitacional. En esta otra imagen se muestra una fuerza de superficie que corresponde a las fuerzas internas transmitidas dentro del continuo. Entonces, en principio tenemos fuerzas de cuerpo y tenemos fuerzas de superficie. Aquí en este pequeño elemento diferencial, la masa está llenando el espacio, entonces hay un diferencial de masa. El diferencial de masa, la masa es una propiedad intrínseca de las sustancias. Si este cuerpo continuo se estuviera estudiando en otro planeta, tendría otras condiciones aquí esta fuerza. Esta fuerza aquí sería distinta, ¿sí? Bajo un campo gravitacional, por ejemplo en la Luna, tendría una fuerza de peso diferente a la que tiene la Tierra. Entonces la masa es una propiedad intrínseca de la sustancia. Bajo un campo gravitatorio como B, entonces la masa está relacionada con una fuerza de peso. Las fuerzas de cuerpo se pueden dar distribuidas por unidad de volumen o distribuidas por unidad de masa. Las fuerzas de superficie, por ejemplo la presión, está dada en una intensidad por unidad de área, o sea que las unidades serían newtons por metro cuadrado. Cuando hay un continuo y él está en equilibrio mecánico con sus alrededores, se puede suponer que externamente hay aplicadas unas fuerzas y esto está bajo un campo gravitatorio. Entonces, si uno hace un corte imaginario del cuerpo continuo, puede imaginarse que hay un fragmento debido a ese corte imaginario, que es el fragmento 1, y hay un fragmento 2 debido a ese corte imaginario. Estas flechas aquí representan una carga distribuida por unidad de área y son las fuerzas internas
que mantienen sujeta la parte 1 de la parte 2. Entonces son las fuerzas internas transmitidas, representan aquí en este diagrama, cuando he quitado el 2, estas representan el efecto que hace el fragmento de corte imaginario 2 sobre el fragmento de corte imaginario 1. Entonces quitamos el fragmento 2 y quedan sus efectos. Aquí esas fuerzas internas que están siendo transmitidas se han dibujado con distinta magnitud para enfatizar el hecho de que esas fuerzas, al no estar compensadas alrededor de P, en equilibrio, por así decirlo, estos brazos con respecto a estas magnitudes, aquí va a haber una tendencia al giro alrededor de este eje verde que yace sobre la superficie imaginaria. O sea que cuando, así como en estática, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, la parte 1, hay que quitar la parte 2 y poner los efectos de 2 sobre 1, que es a esta carga distribuida, que en algún momento la vamos a volver una carga puntual, y ese momento que también debe tenerse en cuenta para el diagrama de cuerpo libre. Cuando hemos quitado la parte 2, hemos dejado solo la parte 1, el fragmento 1 imaginario. En esta superficie de corte imaginaria hay una pequeña delta de superficie imaginaria donde está el punto P de interés. Y a través de ese delta, de ese asterisco, se transmite un promedio de fuerzas internas, denominadas esfuerzos, ¿sí? Unas fuerzas que mantienen junto el continuo. Pero como esto es un área que es mucho más grande que el verdadero punto P, entonces los efectos exactos sobre el punto P van a ser como el promedio de todo esto. Aquí tenemos el promedio. Cuando hagamos un proceso de reducción de este delta de S hasta que se vuelva tan pequeño que represente el punto, estos promedios se van a volver unos diferenciales en el punto. Lo mismo va a pasar aquí con el momento de las fuerzas internas que se están transmitiendo. Cuando aplicamos el límite, ¿qué ocurre? Este es el delta de momento. Digo que lo mismo va a pasar con el momento en el sentido de que este es el momento que está transmitiéndose en este delta de S y que por tanto está afectando el punto P. Cuando aplicamos el límite y ese delta de S asterisco tiende a 0, se reduce cada vez más su área, entonces este promedio se vuelve el diferencial de fuerza transmitida a lo largo del punto P por unidad de área imaginaria. Y eso es lo que conocemos como el vector de tracción de Cauchy o el vector esfuerzo de Cauchy. En este mismo proceso de reducción de esta área, delta de ese asterisco, se supone que este delta de momentos se vuelve 0. ¿Sí? Entonces, se hace la suposición que el momento en P, en donde se hace este límite, el momento en P se desvanece y no queda remanente un momento concentrado en el punto P, que a veces se tiene en cuenta en mecánica y eso se les denomina esfuerzos acoplados. En ese caso el esfuerzo se llama esfuerzo acoplado. De este tipo de corte imaginario se pueden hacer cuantas orientaciones de corte uno quiera. O sea que hay infinidad de parejas. Para determinar esa infinidad de parejas, la metodología propuesta por Cauchy es generar 3 cortes mutuamente perpendiculares, ortogonales. Entonces ponemos un sistema coordenado en el punto P. Aquí está el continuo alrededor del punto P. Y aquí se ha hecho un corte, que es un ejemplo, en donde el corte es horizontal, de manera que el vector unitario que orienta el corte es el eje el eje X3, y entonces el vector unitario es este E3. Ahí se desarrolla un esfuerzo, ¿sí? Vector esfuerzo de Cauchy, o vector de tracciones, que tiene este vector unitario aquí arriba, porque
corresponde a identificar el plano de corte. Y ese vector tiene unas componentes en ese sistema coordenado con origen en P. Si yo proyecto este vector sobre el eje x3, obtengo esta componente. Si yo proyecto este vector acá en el plano 1, 2, entonces puedo obtener esta distancia aquí, que es la componente en el eje 2. Puedo obtener esta distancia aquí, que es la componente en el eje 1. Y este vector escrito en términos de la base, de los vectorcitos de la base que hay aquí en este sistema coordenado centrado en P, se ve así. Este es el vector de tracciones que está actuando en esa cara tipo 3 y aquí están sus componentes en términos de la base. Lo mismo se puede hacer con un corte tipo 1 o un corte tipo 2 y se obtienen estas componentes. Hemos visto cómo estas componentes obedecen convención de sumatoria. Se pueden condensar así. Y de este sistema, donde uno construye un sistema de ecuaciones donde tiene el vector de tracciones para un corte tipo 1 y lo pone en términos de la base. Y en su orden, el corte tipo 2 y el corte tipo 3. Estos coeficientes los guarda una matriz 3×3 y quedan así. Lo que se acaba de construir se denomina el tensor esfuerzo de Cauchy. Entonces, estas componentes se les da esta nueva letra, ¿sí? Sigma. Aquí se muestran los cortes ordenados, se le dicen a esos cortes porque se hacen en planos ordenados. Entonces, este es un corte en un plano ordenado tipo 1, es perpendicular al eje 1. Corte ordenado tipo 2 en un plano 2, perpendicular al eje 2. Y así con el 3. Esos cortes, esas componentes que se acaban de mostrar aquí, ¿sí? Se pueden reunir en una imagen, no como este continuo amorfo alrededor de P, sino que también se pueden reunir así en una cajita que está, la esquina posterior es el punto P, allá atrás, que no está dibujado porque estas caras no lo dejan ver. Pero este cubito representa lo que está pasando en P. Este cubito es súper pequeño y muestra las componentes cartesianas con los efectos positivos, en el sentido positivo, en P. ¿Sí? Esta es la anotación del libro de Mace. Esa imagen es sacada de ahí. Esta imagen es sacada del libro de Timochenko. Es del libro de teoría de la elasticidad de Timochenko. Porque esta teoría se aplica para todos los continuos, incluso los sólidos. Entonces, en sólidos se puede notar que las componentes, cuando son componentes sobre el plano, tienen la letra tau, ¿sí? Son componentes de una fuerza por unidad de área, pero que actúa sobre la misma área, ¿sí? Como un efecto de corte, mientras que estas son un efecto normal sobre la superficie de corte. Esas componentes entonces reciben un cambio notacional en sólidos. Aquí hay algunos ejemplos. Las componentes en la diagonal principal del tensor esfuerzo, que tienen el subíndice repetido, serían correspondientemente con los ejes x, y, z, sigma 1, 1 con sigma xx. Y en sólidos le dicen simplemente sigma x, en el libro de Timochenko. Y así pasa con los otros. ¿Sí? Estos son unos ejemplos. Para determinar el tensor vector de Cauchy, el tensor de primer orden vector de Cauchy, o sea, para determinar el esfuerzo de Cauchy, siendo ese el vector de tracciones, para cualquier plano, o sea, n es arbitrario, sí, pero cualquier plano que esté pasando por el punto P, entonces utilizamos la fórmula. Esta fórmula nos permite sacar todos los posibles pares orientación vector de Cauchy resultante. Y hacer eso, determinar todos los posibles pares, es determinar el estado de esfuerzos. Entonces esta es la fórmula de Cauchy que nos sirve para determinar el estado de esfuerzos por completo, conocido el tensor de esfuerzo.
Entonces ya se puede conocer cualquier vector de tracciones para cualquier plano de corte imaginario que pase por el punto. Este tensor esfuerzo es un campo tensorial, un campo de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Que depende de la posición y todas sus componentes, las 9, van a cambiar de un punto a otro. El vector de tracciones de Cauchy, expresado en notación indicial, queda como sigma ij nj, su índice libre I. Entonces, las fuerzas que están actuando en el punto P, que son de dos tipos, las fuerzas de superficie y las fuerzas de cuerpo. Aquí se muestra una fuerza de superficie actuando sobre el punto P cuando este es el plano imaginario de corte. Entonces, si hacemos una integral para todos los puntos en este continuo, de las superficies que los contienen y esos vectores de tracción, y sacamos todas las fuerzas de superficie actuantes sobre el continuo. Y lo mismo podemos hacer con todas las fuerzas de cuerpo. Entonces vamos a cada punto, ¿sí?, y tomamos este valor y hacemos una integral en todo el volumen. Eso sería la sumatoria de las fuerzas externas. ¿Por qué externas? Porque el campo gravitacional es externo al sólido, al continuo, ¿sí? Y acá son externas a pesar de que estamos contando tracciones de los esfuerzos internos, porque internamente, cuando haga el conteo entre vecinos, esos se van a eliminar, pero los puntos que están sobre la superficie externa sí van a quedar sumando, y son los que quedan entonces representando las cargas externas superficiales. La sumatoria de fuerzas entonces se da aquí, en ese integral para todas esas superficies diferenciales que pueden pasar por los puntos P, y me voy moviendo en cada punto P. Puedo tomar la sumatoria de las fuerzas de volumen de cada punto en el continuo, como ejemplo el punto P, donde está una pequeña contribución que es este integrando, y al hacer la integración en todo el volumen, entonces vamos a hacer el conteo de toda la carga de cuerpo actuando sobre nuestro continuo. Entonces esa sería la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el continuo. Recordamos la fórmula de Cauchy para determinar el vector de tracciones en cualquier orientación, y utilizamos el tensor esfuerzo en producto punto con el vector unitario que define la orientación del corte, donde está apareciendo este vector de tracciones. Esta es una integral de superficie y hay un vector unitario. Tiene las condiciones para aplicar teorema de divergencia de Gauss. Se aplica el teorema de divergencia de Gauss y nos queda entonces una integral de volumen que se puede sumar con esta para un solo símbolo, integral de volumen de este que viene aquí, y acá el teorema integral de Gauss toma el tensor que acompaña al vector unitario y lo deriva en la dirección xj, es decir, con el mismo subíndice de n. Este sería el resultado de todas las fuerzas externas que están actuando sobre el volumen de cuerpo continuo. O el agregado continuo. Entonces, concluimos con que la de movimiento lineal, la conservación de la cantidad de movimiento lineal, esa ecuación que es la correspondiente a la segunda ley de Newton, aplicar la segunda ley de Newton, tenemos que este es el momentum lineal, la tasa de cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento lineal, el momentum lineal, que equivale a esta integral
donde tenemos la derivada material de la velocidad multiplicando la densidad. Ahí hay un error que tenemos que corregir. Multiplicando el campo de densidades. Tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas, que ya está aquí determinada. Si el movimiento del continuo es a una velocidad constante, entonces BI punto es cero. Todo esto se vuelve cero. Es decir, tanto esto como esto es cero. Entonces se dice que el continuo está en equilibrio, ¿sí? Porque va a velocidad constante, la cual puede ser cero. Pero ya estando en velocidad constante, está en equilibrio. Entonces este lado izquierdo del igual se vuelve cero. Y tenemos esta integral, que es en el volumen donde este dB es arbitrario. Por tanto, el integrando es el que desvanece el término. Y de aquí sale esta ecuación diferencial, en donde hay una constante de sumatoria de Einstein por desarrollar. Básicamente, toma los valores J en su rango 1, 2, 3 y los términos resultantes se suman. Queda una ecuación con su índice libre I. Por lo tanto, aquí 3 ecuaciones guardadas. Y si le hacemos la expansión a las ecuaciones, obtenemos este conjunto de ecuaciones que se denominan las ecuaciones de equilibrio. Estas ecuaciones las cumple todo continuo, ¿sí? Materia condensada y materia no condensada, gases. Y la condensada, sólidos y líquidos, todos. Todos esos continuos están bajo análisis en esta clase, cumplen estas ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento lineal, cuando la cantidad de movimiento está, cuando el campo de velocidades es constante, entonces se reducen las ecuaciones, se pierde el lado donde está la aceleración y quedan igualadas a cero. Esa ecuación uno la ve también en sólido. Aquí está una imagen de nuevo del libro de teoría de la elasticidad de Timoshenko y Goodyear, en donde aquí se ven las cargas de cuerpo en el eje X, cargas de cuerpo en el eje Y, cargas de cuerpo en el eje Z y las derivadas. Entonces la derivada de sigma 1,1 en la dirección x1, derivada de sigma 1,2 en la dirección x2. Entonces hay una correspondencia, ¿sí? Entonces vale la pena revisar esas ecuaciones en otros libros de mecánica y ver cómo notacionalmente hay ciertas diferencias, pero se está hablando de la misma teoría, que es unificada la teoría de mecánica del continuo. Las sustancias fluidas tienen una característica general y es que no desarrollan esfuerzos cortantes cuando están en reposo. Esa es la característica de los fluidos. Entonces quiere decir que el tensor esfuerzo va a tener componentes fuera de la diagonal, o sea, cuando I es distinto a J, que son iguales a cero, tal como se ve aquí. Es decir, que el tensor esfuerzo de un fluido es un tensor diagonal. Como los fluidos son isotrópicos, entonces el valor de esta componente es igual a esta componente y es igual a esta componente. Y más adelante, cuando adelantemos la temática de matemáticas especiales, se va a notar que esto es igual al valor menos P super 0, que es la presión hidrostática. Esta diagonal corresponde con un valor único, o sea que se puede sacar de la matriz y queda como el valor de la presión hidrostática, que es menos P super 0, multiplicando por la matriz unidad. O sea, en notación inicial, sigma ij igual a menos P super 0 delta de IJ. Esa es la condición de esfuerzo hidrostática.
y es la condición en la cual está un fluido en reposo.